Del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Bernardo Haidar, por Loli Gómez, por Boyardo Salmón y familia, por Víctor Mayagoiti y familia, por Amelia Lugo y familia, Anita Ávila y familia, José Luis Mesa y familia, Lupita Rueda y familia, Arturo Giacomán y familia, por el señor Shemen y familia, por eterno descanso de Maricruz Alonso, Javier Alonso, José Antonio Alonso, de Enrique Sánchez Méndez, Pedro Sánchez Ávila, Antonia Méndez González, Luis Fernando Herrera, Juan Manuel Herrera, Juana Saucedo y en acción de gracias de Rosendo García. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura, y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada a ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado,
Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En las tradiciones, en los mandamientos del pueblo judío, además de los 10 mandamientos que todos conocemos porque son igual para nosotros, había una serie de mandatos que había puesto Moisés, como son los que dice el Evangelio: el lavarse las manos hasta el codo, las abluciones, que es limpiarse la cara y el cuerpo con agua, lavar jarras, vasos, no comer nada impuro, y así son muchísimas tradiciones que hay. Y como estaba en la ley de Moisés, ellos la habían elevado como un mandamiento que había que cumplir. Y entonces se fijaban mucho en ese tipo de mandatos, y no tanto en los 10 mandamientos, que es, como digo, los mandamientos dados directamente por Dios a través de Moisés. Y entonces Jesús les dice: ustedes se quedan con tradiciones, pero descuidan los mandamientos. Porque si recuerdan, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, de tal forma que todos los pensamientos, palabras y obras que hacemos tienen que ser bendecidas por Dios. Y entonces les dice: hipócritas, laven primero por dentro, es decir, laven el corazón, purifiquen su corazón de sus malas intenciones y de todo lo que hay ahí, y entonces háganlo de afuera. No es que esté malo de fuera, pero lo primero es lo primero. Esas tradiciones que tenían los judíos es como ahora las tradiciones que existen, bueno, tradiciones o obligaciones que tenemos: el cubrebocas, el gel, las distancias. Esas son restricciones civiles, la ley no las impone. ¿Son buenas? Por supuesto, no crean daño, pero si yo elijo y digo: es que si no me pongo el cubrebocas cometo un pecado mortal, es mentira. Dios nunca dijo un mandamiento que hay que usar cubrebocas. Eso no es verdad. No digo que esté mal, al contrario, habrá que usarlo. Ahora, si yo no lo uso porque tal vez estoy contagiado y quiero contagiar, entonces sí cometo un pecado, pero no por el cubrebocas, sino porque mi intención es contagiar, hacer daño. Y Jesús nos recuerda una cosa que casi nadie piensa, que nosotros muchas veces vemos cuando algo está mal porque hice algo malo, es decir, la obra. Pero cuando una cosa, para Dios, y lo dijo Jesús, se peca de pensamiento, de palabra y de obra. Nosotros nos cuidamos que las obras no sean malas, y los pensamientos, y los deseos, y las malas intenciones, porque muchas veces una persona no hace el mal, no porque no quiera, sino porque no puede. La venganza, la ira, el rencor, resentimiento, odio, lujuria, etcétera. Son intenciones del corazón, y eso mancha, y eso es un pecado. Es como si yo les dijera que, no sé, alguna casa, alguna quinta de por aquí que hay muy bonitas,
Por fuera está nueva, iluminada, con su jardincito, con todo precioso, pero por dentro está llena de cucarachas, de ratas, de serpientes, de arañas, etcétera. Sí, por fuera se ve muy bonita, pero por dentro está toda llena de una inmundicia, en donde nadie quiere entrar. Pues de eso se trata. Jesús lo que nos está diciendo es, a ver, limpia primero el corazón. No es que lo otro no tenga que limpiarlo, también, pero primero el corazón. Y nos recuerda una cosa que casi nunca se hace, que casi nunca analizamos nuestro corazón y sus intenciones, sus deseos. Y fíjense la lista tan larga que Jesús dice, del hombre surgen malas intenciones, fornicación, robo, homicidio, adulterio, codicia, injusticia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas esas cosas, cuando las tenemos en el corazón almacenadas, eso estamos ofendiendo a Dios y nos está manchando. Hay personas que esto ni siquiera lo habían pensado. Y enseguida te digo, es que yo no he hecho nada. En tu corazón sí. En tu corazón ya mataste. En tu corazón ya fuiste adúltero. En tu corazón ya hiciste el daño. En tu corazón ofendiste a Dios. Ahora, yo no les puedo decir a ustedes qué tengan que hacer o no. Aquí hay una cosa que es importante tener claro. No se trata de que yo sienta una tentación. Todos sentimos tentaciones todos los días. De impaciencia, de ira, de rencor, de envidia, de todo. Sentir una tentación no es pecado. Forma parte de la condición humana. Dejarme llevar por la tentación es lo que ofende. Yo, cuando alguien me ha hecho daño, sentir deseo de venganza, deseo de devolver el golpe, hacer daño, yo lo siento. Pero si yo lo rechazo y digo, esto no, porque esto está mal, esto me lo quito de encima, entonces estoy venciendo la tentación. Pero si yo guardo en mi corazón todas esas cosas, ya estoy pecando. Y no crean que quiero exagerar ni decir que todo es pecado. No todo es pecado, pero lo que mancha el corazón, y lo dice el Evangelio, no se los digo yo, no es una teoría mía, es lo que dice Jesús en el Evangelio. Y por eso les dice a los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos se fijaban mucho en la apariencia, en lo que se ve por fuera, y no en lo que hay por dentro. Y Jesús dice, hipócritas, limpien el corazón de la codicia, del robo, de la ira, de la envidia. Eso es lo que hay que limpiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Sin descuidar lo de fuera también, pero tenemos que cuidar. Hay muchas personas que se acercan, por ejemplo, a comulgar y que no pueden, por una situación personal, porque han ofendido gravemente a Dios. Pero te dicen, no, es que yo tengo deseo de recibirlo. Pero aquí la pregunta es, yo lo tengo, pero si realmente tuviera ese deseo, me confieso, porque si no, estoy obligando a Dios a que entre a un lugar sucio, maloliente. Es como si yo quiero invitar a una persona a cenar a mi casa, pero yo le ofrezco un lugar, aunque sea pobre, limpio, aunque sea algo sin muchos lujos, pero digno, por respeto a la persona. Y cada vez que yo obligo a Dios, y digo lo obligo, porque estoy forzando que Dios entre a un lugar donde Él no quiere entrar. Eso es un pecado grave, esa es una falta. Porque además de la falta que existía, estoy forzando a que Dios se contamine o se manche en ese lugar. Aquí cada uno de nosotros tenemos que estar revisando, no un día, no ahora, todos los días. A ver, hoy en mis obras, ¿he hecho algo malo o no? En mis pensamientos, ¿he hecho algo malo o no? Y en mi corazón, ¿he deseado el mal? ¿He sido duro? ¿He sido egoísta, vanidoso? ¿Eso o no? Y si he sido malo, aquí tampoco, como digo, no quiero exagerar. Si no es materia grave, es decir, si no es una cosa muy seria, es una falta venial. Si es una cosa seria, entonces puede convertirse en falta grave. Pero ya yo no me atrevo a decirles a ustedes que eso, ¿no? Cada uno delante de Dios tiene que decirlo, tiene que verlo. Y es que pasa otra cosa. ¿Cuántas veces, porque nos han lastimado, mi deseo es de vengarme? O simplemente no perdono a esa persona y le deseo el mal.
el daño ya me lo hizo. Y no me doy cuenta que además del daño que ya me hicieron, que no lo hice yo, me lo hicieron, yo me estoy causando un daño a mi alma todavía peor, de rencor, de resentimiento, de ira, de envidia, etc. Y la primera parte no es mi culpa, la segunda sí, porque yo permití que eso me haga daño. Y luego además hay otra cosa, hay gente que ante una tentación de cualquier tipo te dice, es que no lo puede evitar. Eso es mentira. Toda tentación se puede evitar. Dios no va a permitir que yo tenga una tentación que no puedo evitar. Por eso, por muy grande que sea la tentación, siempre se puede evitar. Lo que pasa es que no es fácil, es difícil, es costoso, es duro, es cansado, pero se puede. Las tentaciones no hay que tenerles miedo. Las tentaciones son como las moscas. Vienen continuamente. ¿Qué hacemos nosotros continuamente? Las espanto. Continuamente. Fuera. Esto no es de Dios. Esto me hace daño. Esto me crea rencor, resentimiento. Y me lo quito de encima. Ni me asusto, ni me enojo, ni me molesto. Me fastidia, me molesta, sí. Pero me aguanto. Pero no hago un drama tampoco, porque tuve una tentación muy grave. Por eso, ¿y la rechazaste sí o no? Me dijo, sí. Entonces, venciste. Si nosotros algún día no tenemos una tentación, solamente hay dos respuestas. O ese día estoy muerto, o es que realmente ya ni siquiera me doy cuenta de las tentaciones. Porque dice la Biblia, el justo cae 7 veces, y el justo se refiere a una persona santa. Entonces forman parte de nuestra vida. O es que no tienen todos los días, no tenemos todos los días impaciencia, enojo, resentimiento, ira. No tenemos todos los días ese tipo de tentaciones, pereza, vanidad, orgullo. Todas esas cosas están ahí. ¿Qué hay que hacer? Rechazarlas. Y las rechazo, y las rechazo. Y van a venir 10 veces. 10 veces que las rechazo. Igual que las moscas. Las espanto. Y vuelvo a lo mismo. Para eso, si nosotros estamos acostumbrados y tenemos claro en nuestro corazón lo que está bien o lo que está mal, entonces cada día estaremos más limpios, cada día tendremos más paz, cada día tendremos más seguridad y cada día seremos más felices. Porque el pecado, es decir, todo lo que dice aquí, al primero que ensucia, mancha y amarga es a mí, no a los demás. Cuando yo me dejo llevar por todas esas cosas, dejo de ser libre. No es porque Dios me dijo, no hagas esto, entonces no lo hago aunque yo lo quiero. Cuando Dios me prohíbe una cosa, es porque a mí me hace daño. Hay personas que te dicen ante cualquier pecado, no, es que no le hago daño a nadie. Sí, te lo haces primero a ti. Y aunque tú no quieras, le vas a hacer daño a los que te rodean. Porque una persona que se deja llevar por la ira, la amargura o la envidia, se hace primero daño a él, y los que viven cerca de él van a sufrir las consecuencias de su amargura, de su enojo, de su impaciencia. Por lo tanto, cada falta o cada pecado me daña a mí y daña a los que amo. Cada vez que yo, porque ¿con quién nos desquitamos? Casi siempre con los que están cerca de mí. ¿Quiénes son? Las personas que queremos. Familia, padres, hijos, hermanos, mujer, padres. O sea, ¿con quién se desquita normalmente? Normalmente con los que están junto a mí. Y les estoy haciendo un daño. Y es injusto ese daño. Por lo tanto, y terminamos, yo tengo que evitar todas las tentaciones. Tengo que tener un corazón limpio. Dios sabe que es difícil, pero me dará la fuerza. Pero hay que empezar. Yo no me puedo acostumbrar simplemente a vivir en el pecado y decir, es normal. Es normal la tentación, no el pecado. Ahora ya depende de cada uno. Sí, hasta dónde queremos evitarlas, hasta dónde queremos rechazarlas o hasta dónde nos queremos dejar llevar. No hay tentaciones buenas. Todas las tentaciones son malas. Hay de muchos tipos, Son distintas en la edad, son distintas en la condición, son distintas, hay cientos distintas. Y lo que para uno es tentación, para otro no. Pero es que a mí me da igual lo que las tentaciones de los demás. Yo tengo que luchar contra las mías, no contra la de los otros. Por lo tanto, habrá que vencerlas todos los días. Y entonces veremos la ayuda de Dios y su presencia en nuestra vida. Así sea. Creo en un solo Dios,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto de nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios les acompañe todos los días.